centros y subcentros que existen a lo largo de todo nuestro franja verde muestra el objetivo en torno a la hidrovía para actúan con el comercio internacional fluvial marítimo. O sea que estamos hablando realmente de un mercado muy interesante, porque une 5 países: Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Bolivia es un país, todos sabemos, mediterráneo porque no tenemos una costa marítima. No somos debidamente competitivos en el mercado internacional con nuestra producción boliviana como deberíamos serlo, no porque tengamos mala tecnología, no porque tengamos un costo de producción caro o porque no tengamos las habilidades suficientes para competir afuera. No somos lo suficientemente competitivos por un problema simple que es logístico. Es una dificultad dada nuestra situación geográfica que nosotros tenemos que aprender a superarla para poder llegar a ser competitivos. Y en muchos productos lo somos y lo vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, una de las grandes dificultades que tenemos es, dado que nos encontramos en el centro de América del Sur, nosotros podemos llegar hacia el Atlántico o hacia el Pacífico. Hacia el Pacífico a los distintos puertos de Perú y Chile, y hacia el Atlántico Brasil, Uruguay y Argentina. Pero si lo hacemos de una forma, con una logística terrestre, nosotros vemos que vamos a recorrer, por ejemplo, los puertos del Pacífico entre 2.920 a 2.500 kilómetros de vía terrestre. Si lo hacemos a los puertos del Atlántico, tenemos que recorrer entre 1.600, 1.200 Portobelo, pero no es debidamente expedita esa vía, a casi 2.000 kilómetros de carretera para llegar. O sea, tenemos una logística que la parte terrestre nos lleva a encarecer ese costo hasta llegar a un puerto marítimo. La mayoría de las industrias están asentadas en los puertos de sus países. Entonces ellos producen o están muy cerca y embarcan y van para el mercado internacional. Nosotros tenemos que recorrer esa distancia por vía terrestre o por vía fluvial para poder llegar a los puertos marítimos, sea del Atlántico o del Pacífico, y eso tiene un costo. Y eso es lo que a veces no nos permite ser competitivos. Y ese costo logístico estamos hablando de un 18,1% sobre el precio promedio de venta de nuestro producto. O sea, el mismo producto que fabrica Argentina o el mismo producto que fabrica Bolivia, nosotros desde ya, por esa logística, estamos incrementándole, estamos en desventaja con ello en 18,1%, siendo que los otros países, como por ejemplo Paraguay, está en 12,9%, 13%, y la media latinoamericana es 14,7%. Entonces, tenemos una desventaja al respecto. Y tenemos dos caminos: nos sentamos a lamentarnos o tomamos acciones, buscamos soluciones para poder salir al mercado internacional y poder enfrentar y salir afuera. Bolivia es un país que tenemos mucha oferta exportable y somos interesantes para cualquiera de los otros países de la hidrovía Paraguay-Paraná. Nosotros salimos desde Bolivia en barcazas, vamos a ver ahora. Vamos, por ejemplo, en el caso de el grupo Nutriol y Puerto Jennifer. Tenemos una planta que procesamos harina y aceite de soya. Compramos el grano de soya en Santa Cruz, transportamos 640 kilómetros hasta la frontera, hasta Puerto Jennifer, que es la frontera Bolivia-Brasil, en Puerto Quijarro. Ahí embarcamos en las barcazas, vamos 2.700 kilómetros hasta un puerto marítimo, sea argentino o uruguayo, y ahí embarcamos a buques de ultramar para irnos al resto del mundo. A todos estos puertos les interesa la carga boliviana. Nosotros tenemos un producto muy interesante, como Gravetal, por ejemplo, o como Nutrioil. Tenemos harina de soya que la vendemos en el mercado internacional
¿Y cómo competimos con grandes monstruos que son Brasil y Argentina? Brasil es el número 1 del mundo, con calidad. Nosotros tenemos una harina, un proceso de producción de harina que se llama High Protein. Y con ese producto de High Protein, nosotros conseguimos competir con estos monstruos en mercados muy exigentes como los mercados del Golfo, los mercados europeos y los mercados de Centroamérica. Es de esperarse que de aquí a 10 años nuestra producción va a elevarse, va a más que duplicarse a la producción actual. O sea, potencial de mano de obra, de producto, especialmente en el oriente boliviano para el mercado internacional, existe y vamos a seguir creciendo. Pero crecer no es suficiente. ¿Tenemos logística para salir afuera? No vamos a aumentar la producción por aumentar. Tenemos que tener condiciones para poder sacar toda esa producción afuera. Este gráfico muestra que al 2019 Bolivia movía más o menos 11,4 millones de toneladas entre exportaciones e importaciones por todas sus fronteras. 5 millones en exportaciones y 6,1 millones en importaciones. O sea que nuestra balanza estaba un cierto déficit. De ese volumen de importación, 5,6 se maneja por el mercado, por la vía fluvial marítima, o sea que no salen por tierra los países vecinos, es la diferencia. El resto sale a los puertos marítimos o del Atlántico o del Pacífico para irse al mercado internacional. Y del oriente boliviano, de ese 5,6 millones significa el 68% de la carga de exportaciones, o sea que es muy importante. Antes de que Bolivia tenga los puertos internacionales, que fue en el 2019, Puerto Jennifer fue el primer puerto declarado en ser puerto internacional, nosotros movíamos 1,5 millones de toneladas por la hidrovía, 1.400.000, gracias a la condición de puerto internacional, gracias a que nos pusimos de tú a tú con los países Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, y dijimos, nosotros podemos mover carga y tener estructura igual que ustedes. En menos de un año aumentamos a 2,1 millones de toneladas por la hidrovía Paraguay-Paraná. Y eso tiene altísima relevancia para nuestro comercio. La apertura del Atlántico por medio de la hidrovía Paraguay-Paraná es una gran alternativa, porque este gráfico nos muestra que el 68% de la producción boliviana, del comercio import y export boliviano, que viene como origen Santa Cruz, o sea, tiene mucho más relevancia y tenemos mucho más carga. Pero esto no significa que el Atlántico sea sustitutivo al Pacífico. Las cargas que se originan o tienen como destino La Paz, Oruro, Potosí, seguramente continuarán siendo interesantes que continúen por el Pacífico, porque los costos terrestres para llegar a Santa Cruz por una carga que llega del Pacífico es muy cara. Fíjense en este cuadro. Se encarece principalmente porque en poca distancia tenemos una gran altimetría, desde, por ejemplo, Puerto de Arica hasta la ciudad de La Paz o hasta Jama, podemos pasar por más de 4.000 metros de altura. No tenemos una estructura caminera ni de puente suficiente para cargas, por ejemplo, pesadas, que es la carga proyecto, por ejemplo, el parque eólico, o cargas muy importantes, muy de alto tonelaje o volumen. Segundo, al ser una estructura muy estrecha, camiones grandes o de alto peso no pueden circular, porque nuestros puentes no tienen mayor capacidad de 50 toneladas. Y la carga proyectos, por ejemplo, porque muchas cargas superan las 50 toneladas. Y por último, al tener una altimetría tan alta, hace de que los fletes terrestres desde Arica a Santa Cruz sean mucho más altos que el flete fluvial desde un puerto uruguayo o argentino, que es donde llegan los buques de ultramar, un flete de barcaza hasta Bolivia.
llegando a Bolivia, por ejemplo, a Puerto Jennifer, que es el único puerto internacional con aduana, se nacionaliza en el mismo puerto y prácticamente se convierte en una carga local, un flete local, porque ya entra nacionalizado al país. Y este flete es mucho más barato porque si ven la altimetría de Santa Cruz, desde Corumbao, desde Quijarro hasta Santa Cruz, es prácticamente plano, con muy leve alturas. Entonces, estamos hablando de una logística mucho más barata. Quiero decirles de que el 80% del comercio exterior en el mundo se mueve por agua. Y en Bolivia no tiene por qué ser diferente. Y esto es lo que hace que nuestros costos se eleven. Voy a dar un ejemplo, un barco que sale de Shanghái, de China, con destino a Bolivia. Si se viene un contenedor, supongamos, si este contenedor sale de Shanghái con destino a Bolivia, viene por el Atlántico, por ejemplo, llegará a un puerto argentino o uruguayo, ese flete, supongamos que esté ahora que han aumentado mucho el costo marítimo, esté costando unos $3.500, $4.000, bien redondeado. Luego, el flete fluvial desde Argentina hasta Puerto Jennifer, por ejemplo, sale unos $800, $4.800. Y el flete de camión desde Puerto Jennifer a Santa Cruz, vamos a suponer $600. O sea que estamos hablando de aproximadamente $5.400. Vamos ahora, ¿qué pasa si llega por los puertos chilenos o peruanos? Un flete marítimo de Shanghái a los puertos del Pacífico es prácticamente lo mismo. Habla una diferencia de $100 o 150, depende de la época, la naviera, no hay grandes diferencias. Flete terrestre desde, supongamos, Arica o Iquique hasta Santa Cruz está en torno de $2.200, $2.500. O sea que es un flete mucho más caro, que es más caro por container, estoy hablando de un Teus, llegar a Santa Cruz viniendo por el Pacífico con respecto al Atlántico. Ahí nace la importancia de la hidrovía Paraguay-Paraná para llegar a los puertos del Atlántico. Este es la hidrovía Paraguay-Paraná. La hidrovía Paraguay-Paraná nace en Cáceres, en Brasil. Ahí es la cabecera que se dice. Y viaja 3.400, bueno, por 640 kilómetros llegamos a Corumbá, la frontera con Brasil. Y ahí hay un canal que sale del río Paraguay de 11 kilómetros, que es el canal Tamengo. ¿Perdón? El audio. ¿Cómo está ahora el audio? ¿Me escucha bien, Lisa? Ah, ya. Gracias. Me corrige, por favor, si en algún momento pierdo sonido. No sé si lo escuchan, María José o Silvana. Sí, se escucha, Lisa. Se escucha. Se escucha bien. Ah, vale, gracias. Entonces, como le estaba diciendo, la hidrovía nace en Cáceres, Brasil. Son 640 kilómetros más o menos. Y acá hay un canal, el canal Tamengo, que una parte brasilera y la otra parte boliviana. Es ese el canal que nos conecta con la hidrovía, hace parte del sistema hidroviario, y tenemos que bajar 2.760 kilómetros para llegar a un puerto, ya sea uruguayo, de Nueva Palmira, o puerto de Buenos Aires, puerto de Rosario, etcétera, en Argentina, cualquiera de los puertos marítimos. En el video que tendremos vamos a ver cómo hacemos ese transbordo de las cargas hacia los puertos fluviales. Entonces, es lo que siempre decimos, de que realmente el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná es una gran alternativa, no sustitutiva, sino complementaria al comercio exterior boliviano. 15% solamente de todo el volumen de carga boliviana sale por el Atlántico y 63% del Pacífico. Pero a ver, Bisbal, estás contradiciéndote, porque hace rato nos hablaba de 68% de Santa Cruz. ¿Por qué esa carga se va al Pacífico y no se viene al Atlántico? Porque faltó desenvolver mejor la idea.
Y a pesar de pagar más caro, no hemos acostumbrado a irnos por el Pacífico, porque ya es una ruta que se lo ha hecho durante muchos años, es un comercio ya muy tradicionalizado, llamémoslo así, y la hidrovía Paraguay-Paraná tiene algunas limitaciones que tienen que ser superadas y se están superando para que sea una navegación de todo el año. Vamos a ver cuáles son esas limitaciones a continuación. Entonces, como habíamos dicho, miren ustedes, Bolivia va a crecer en los próximos 9 o 10 años. Esta información viene del IPSE, Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Vamos a pasar de 13 millones de toneladas en la suma de estos 5 productos, a 23 millones de toneladas. Entonces, logística es lo que nos va a faltar. Solo por la hidrovía Paraguay-Paraná, tenemos pensado mover en estos 10 años próximos, pasar de, ahora que hemos llegado en 2,1 millones, ¿se acuerdan que les había comentado? Después de la pandemia bajó, pero nos hemos recuperado felizmente, estamos recuperando este año, y en los próximos 8 años vamos a llegar prácticamente a duplicar a 4.350.000 toneladas, hablando solamente de cargas como combustible, mineral de hierro, aceites y harinas. No estamos hablando de otros productos como ureas y otros productos que hemos llegado a sacar al mercado internacional, como carne. Puerto Jennifer ha sido el primer puerto y hemos hecho la experiencia de salir con carga reefer. La carga reefer es carga refrigerada. Hemos llegado al Congo. Con cueros hemos llegado a Livorno en Italia, y algunos cítricos también. Entonces, una serie de productos exportables, y que por falta de crear una logística apropiada, ahí entran en juego los futuros profesionales como ustedes, los freight forwarders, que son los encargados de armar esa logística, definir cómo se va a cargar la carne en el frigorífico, que el contenedor vaya al frigorífico, se cargue, vaya al puerto, en el puerto hay una barcaza que la reciba, llegue al puerto, sea argentino, sea uruguayo. Ustedes verán cuál es la mejor opción para su cliente. El cliente necesita exportar. El profesional de comercio internacional necesita orientar a su cliente para que ese producto llegue con un costo logístico y oportuno a su destino. Bien, tenemos un problema, como habíamos dicho. ¿Por qué la hidrovía Paraguay-Paraná no todo el mundo se lanzó a hacer operaciones por la hidrovía? Porque el canal Tamengo, ese canal que se conecta con el río Paraguay, es un canal que tiene subidas y bajadas de agua. En realidad todo el sistema hidroviario funciona así. Entonces, hay meses que es un comportamiento senoidal, como habrán visto aquí. Acá hay máximos y mínimos, y prácticamente 10 meses al año son navegables, y 2 meses el nivel del agua es muy bajo. Es por eso que países como Paraguay, Argentina y Brasil están haciendo su dragado. Dragado es limpiar y aumentar el fondo navegable del río o del sector que pasa por sus regiones, y así aumentar el volumen de profundidad, la profundidad del draft de navegación de las embarcaciones. En Bolivia estamos comenzando a hacer el trabajo de limpieza. Hemos hecho un dragado en el pasado, pero todo dentro de un contexto medioambiental, que eso es otra discusión para otro tipo de escenario de conversatorio. Sin embargo, voy a dejar mi mail, mi WhatsApp, para cualquier información que ustedes necesiten, estaré a disposición. Continuemos. Entonces, habíamos dicho que, no sé si consiguen visualizar mi cursor, en esta curva superior es el río Paraguay. Hacia la derecha es Argentina y hacia arriba es Cáceres, Brasil, donde nace. Esto que ustedes ven acá es el famoso canal Tamengo. ¿Sí? El canal Tamengo brasilero, que justo llega hasta este inicio, y aquí aparece el primer puerto, Gravetal. Seguimos entrando por el canal Tamengo y está Puerto Aguirre con estos terminales. Seguimos entrando por el canal
y llegamos a Puerto Jennifer, en la cual tenemos 7 terminales. Pero fíjense que el concepto portuario no solamente es tener una plataforma y sentarse en su silla y esperar que un barco pase y nos diga, ah, acá puedo descargar. Tiene que tener una serie de elementos. Un puerto es mucho más eficiente cuando tiene recursos como por ejemplo intermodalidad, cuando tiene servicios, facilitaciones que hacen que el puerto sea eficiente. Un puerto es como un aeropuerto. El avión aterriza y el avión tiene que estar el tiempo suficiente para que bajen sus pasajeros y vuelvan a subir otro pasajero y seguir viajando. Tiempo parado es extremadamente caro. En estos puertos que existen, básicamente 3 puertos comerciales fuera de Puerto Bush, que está en el río Paraguay, denominamos el sistema portuario boliviano. Pero, ¿qué ventaja tiene este sistema portuario del Canal Tamengo con respecto, por ejemplo, a Puerto Bush, que falta desarrollar todavía algunos recursos? Primero, tenemos una carretera expedita, quizás una de las mejores que tenemos en Bolivia, que sale desde Puerto Quijarro directo a Santa Cruz, con una altimetría muy baja, como habíamos visto. 2, tenemos un ferrocarril que también sale desde Puerto Quijarro y va a Santa Cruz, inclusive entra a Brasil. Entonces, podemos embarcar nuestras cargas en Santa Cruz por ferrocarril o por camiones, llegar al puerto y salir por agua, por barcaza, hasta un puerto marítimo y de ahí en barco para ir al resto del mundo. O viceversa, llegan como ese parque eólico grande que ustedes han visto en el video, que llega por barcos gigantes desde Shanghai, por ejemplo, a Uruguay. En Nueva Palmira se trasladaron a barcaza, vinieron hasta Puerto Jennifer, ahí los descargamos a camiones y por tierra se fueron hasta Warnes, su destino donde fueron implementados. Entonces, en Bolivia tenemos, entre todos estos puertos, todos ofrecen una malla ferroviaria porque la multimodalidad es fundamental, es una herramienta, es un recurso muy importante como lo acabamos de explicar. Todos tenemos la carretera y hay servicios, SENASAC, aduana, despachantes, surveyors, consulados, etcétera, para poder facilitar las operaciones de comercio exterior. Si no tenemos todos estos servicios en torno del puerto, las operaciones se vuelven mucho más lentas y cada día que demoramos en despachar un barco, perdemos aproximadamente $80.000 en nuestro costo y eso es lo que nos saca de ser competitivo. ¿Y por qué $80.000? Porque cada barcaza nos cobra $250 por día. Un convoy tiene 20 barcazas. Tiene un remolcador la barcaza. El convoy de barcaza, sé que todos ya lo conocen, pero para los que no conozcan, es como este tren. La locomotora nosotros le llamamos remolcador, es el barco que empuja. Los vagones son las barcazas, no tienen motor, ellas cargan simplemente y es la locomotora que empuja. Así como un tren tiene hasta 20 vagones aproximadamente, un convoy de barcazas tiene entre 12, 16 hasta 20 barcazas. Y ellas son las que van navegando hasta llegar a un puerto argentino, por ejemplo. En Argentina, si nosotros nos atrasamos, por cada día nos cobran la cuadrilla, que es el personal que estuvo esperando que el día 15 de septiembre va a llegar un convoy boliviano para descargar harina de soya. No llegó, le cobro por día $6.000 a $10.000. Pero además tengo que cobrarle el espacio del puerto, además el espacio de almacenar, además el buque de ultramar, que son $12.000, $14.000 por día. La suma de todo ese perjuicio es muy alta, sin contabilizar que nuestros clientes se ven perjudicados y perdemos mercado por llegar a desatiempo según los contratos que tengamos a nuestros clientes. Estas son fotos de justamente los distintos puertos. Este es Puerto Jennifer cuando nació, la foto inferior con su planta de NutriOil. Este es Gravetal, que también tengo el gusto
gusto de decir que he sido uno de los fundadores de Gravetal, de la construcción de los terminales portuarios, el diseño de la misma, he sido subgerente de esta industria. Esta central Aguirre portuaria, que es otro de los puertos que tenemos en el sistema Tamén. Y por supuesto Puerto Bush, que es un puerto que está en desarrollo y ojalá podamos desarrollarlo, porque una pregunta de muchos que dicen es: ¿Puerto Bush va a ser competencia para ustedes? ¿Aló? ¿Puerto Bush será una competencia para ustedes? No, no lo es. Por ejemplo, Paraguay. Paraguay comenzó hace unos 18, 20 años, eran 4 puertos entre públicos y privados. En este momento son 44 puertos. ¿Y saben por qué? Un puerto no es un supermercado de servicio. Por ejemplo, si un puerto quiere hacer operaciones de combustible, tiene que construir tanques para combustibles, sistemas de seguridad por si hay derrame de combustibles, sistema de bombeo de los barcos especiales para llegar a los tanques, y esto para empujar a los cisternas. Son inversiones de 15, 18, 20 millones de dólares en solo para recibir combustible. No, yo quiero hacer mineral de hierro. Ese es otro universo. Para hacer mineral de hierro tengo que tener plataformas muy compactas, muy fuertes, de alta capacidad, cintas transportadoras fuertes, porque el mineral cuando cae corta es muy sucio, levanta mucho polvo, tengo que tener cortinas de agua, etcétera. Si quiero hacer alimento, por ejemplo harina de soya, mi cinta tiene que estar muy bien protegida. No puedo operar harina de soya y mineral de hierro al lado porque se contaminan. Son inversiones muy grandes y un puerto no puede hacer las inversiones de todo tipo de carga. Si es contenedores, tengo que tener spiders, grúas especiales para poder levantar los contenedores, o sea que hay una inversión. Y los puertos se especializan, ya sea por sus intereses económicos, geográficos, en ciertos tipos de carga. Por ejemplo, Puerto Bush, por estar cerca del Mutún, probablemente su vocación de carga, como nosotros le denominamos, será el mineral de hierro. Y al momento que hace mineral de hierro, alimento difícilmente va a poder hacerlo, a no ser que haya distancias muy grandes para que no se contamine uno con el otro. Y así sucesivamente, cada puerto se especializa en algo. Y ahí es que nace Puerto Jennifer. Quería mostrar este video para quebrarle un poco el sueño, y me dicen por favor si el audio lo consiguen escuchar. No se está escuchando el audio. No se escucha. ¿No se escucha el audio? No, no se escucha. No. Listen, en la parte de compartir, capaz lo tenga que activar. Sí, vamos. Puerto Jennifer es el primer puerto internacional liviano y está situado en el municipio de Puerto Llano, a 30 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. El complejo portuario se encuentra estratégicamente instalado sobre el canal Tamén, zona afluente de la hidrovía Paraguay-Paraná, que desemboca en aguas internacionales del Océano Atlántico. Inicia sus actividades el año 2011 como puerto fluvial de 2018. Recibe la certificación de puerto internacional, convirtiéndose en la principal terminal multimodal de Bolivia. Al siguiente año, el 24 de abril de 2019, mediante resolución de la Aduana Nacional, se crea la Administración de Aduana Fluvial Puerto Jennifer, que operará como depósito aduanero. A través del Jennifer complejo portuario, hoy se exportan e importan todo tipo de cargas y contenedores: carga proyecto, carga general, carga rolo, graneles sólidos y líquidos. En el transcurso de un año, las cargas transportadas por vía fluvial desde Bolivia
han tenido un importante incremento de 700.000 toneladas, pasando de 1.4 a 2.1 millones de toneladas anuales. Jennifer ha demandado inversiones importantes que lo ha convertido en un puerto de tercera generación. El área total del complejo portuario es de 150 áreas, 7 terminales entre multipropósitos especializadas con 560 metros en línea de tracking, considerada una amenaza a lo largo de la economía para También se cuenta con un recinto aduanero, una zona de actividades logísticas con acceso a vía férrea y salida directa desde el puerto hasta la carretera transoceánica, sin pasar por la ciudad. Somos un puerto boliviano con salida soberana hacia el Atlántico que apuesta a sus 3 medallas, como puerto confiable, puerto seguro y puerto verde. Y estamos comprometidos por preservar la flora y fauna de nuestro pantanal. Contribuimos al desarrollo socioeconómico de nuestro país, generando nuevos empleos y mejorando la calidad de vida de nuestros trabajadores. Seguiremos trabajando con la misión de disminuir el costo logístico y de transporte. Perdón que haya parado acá, pero esta es una operación, por ejemplo, que como bolivianos nos sentimos muy orgullosos, porque ustedes ven, esta es una barcaza que ha salido de Puerto Jennifer, aquella que ustedes vieron en el video, cargándose con harina de soya, y se está cargando a un buque de ultramar, y este buque de ultramar va para los mercados del Golfo o mercados europeos, y es producto boliviano que se consume en el mercado internacional. Todo eso es lo que hace esa operación, que permite un acceso integral hacia mercados internacionales. Con operaciones logísticas altamente competitivas. Puerto Jennifer, de Bolivia para el mundo. Bueno, espero que hayan tenido una visión un poco más clara de cómo es una operación portuaria, la importancia de las mismas y la importancia de tener puertos en un país. La gran importancia de un puerto, un país, es de que, como hemos dicho, el 80% sale por las aguas, radica. Cuando hablamos de desenvolvimiento macroeconómico, tenemos que hablar de un transporte fluvial marítimo. Porque, a ver, imagínense 60.000 toneladas de harina de soya o de cualquier otro producto. Necesitaríamos aproximadamente casi 1.000 llegar a un puerto marítimo. Y justamente hablamos de grandes volúmenes. Bolivia deja de ser competitiva porque llegan los camiones de pucho en pucho y no llega a tener la carga como un todo, como realmente se necesita. En una barcaza puede entrar directamente desde 1.000 hasta 3.200 toneladas, dependiendo del tipo de producto, en una sola barcaza. Entonces imagínense, en 20 barcazas son 60.000 toneladas de un solo viaje. Y ahí que nacen, tenemos carga proyecto, como lo han visto, que es las cargas muy grandes. Carga contenerizada, la tenemos muy poco desenvuelta en Bolivia. Carga granel, las hay, los 3 puertos hacen. Carga ro-ro, que son autos, todo lo que es con ruedas, equipos para la agricultura, camiones, etcétera. Carga lilo, que son bobinas, que son, como han visto, los fierros, son los pallets, son los big bags, una serie de otros. Tenemos en Puerto Jennifer plataformas multipropósitos, son plataformas que sirven para varios propósitos, pueden hacerse diferentes tipos de cargas. Tenemos
un dragado que es muy importante. Si no tenemos una autopista, llamémoslo, no tenemos un canal de vida expedito para la navegación, no podremos navegar apropiadamente. Y un depósito y una logística integral que va desde la parte documental, va a la parte terrestre, va a la parte fluvial, llegando a los buques de ultramar, y dependiendo el Incoterms de venta, se continuará su viaje con buque hasta su entrega en el buque, free on board, o será en país de destino o en el puerto de destino. En Bolivia todavía no tenemos desarrollada la carga contenerizada. Ahí va la primera necesidad de tener más puertos en nuestro país. No está desarrollada la carga ro-ro, camiones, autos y coches como ustedes ven acá. La carga reefer, como habíamos hablado, que son estos contenedores refrigerados que yo, por ejemplo, supongamos tengo, por decir, limones para exportar, pero no tengo, o sea, tengo mis cultivos, todo, que hacen, el puerto manda un contenedor a mi área de cultivo, yo lo guardo dentro de los contenedores a la temperatura exigida, lo llevo, el barco tiene energía eléctrica, viaja hasta el puerto destino, etcétera, llega debidamente refrigerado según las condiciones de sanidad y comerciales que existan para cada tipo de producto. Esto es el layout de Puerto Jennifer. Existe toda una especialidad dentro del área portuaria, el tema de la distribución, diseño de layout portuarios. Salimos del agua, entramos al área aduanera, salimos, podemos irnos por ferrocarril si queremos a Santa Cruz, o salimos por camión, entramos a la zona SAL, es un concepto de puertos de tercera generación que se llama zona de actividad logística. ¿Qué se hace aquí? Yo, por ejemplo, tengo algún tipo de producto, lo traigo, lo dejo acá en el piso y el puerto se encarga de acomodarlo en un contenedor, unitizarlo, consolidarlos, y ya entra a la zona aduanera consolidado. O viceversa, llegó, por ejemplo, un contenedor o llegó una carga que son de varios clientes, sale de la zona aduanera y la desconsolido en la zona SAL. La zona SAL es una zona de actividad logística que se pueden hacer otras actividades. Inclusive hay países que tienen hasta shopping center acá, que en cuanto llegan los productos, los venden ya directamente acá como mayoristas y etcétera. Entonces es un puerto que sale directamente a la carretera sin pasar por la ciudad, un concepto muy importante, porque imagínense 1.200 camiones dentro de una ciudad. De una ciudad como Santa Cruz ya sería gravísimo. Una ciudad como Quijarro no sería posible. Entonces salimos directamente a la carretera y nos vamos para Santa Cruz, y viceversa, o para Brasil, según el caso. Esto es lo que se ha hecho, el dragado, la limpieza del canal para que pueda ser expedito. Y estos son los distintos tipos de exportaciones que habíamos comentado anteriormente, que tenemos carga para sacar al mercado de afuera. En la carrera que ustedes están escogiendo, muchos de ustedes serán freight forwarders, serán despachantes, serán brokers, etcétera. Existe un potencial muy grande y una gama de especialidades dentro de ese universo, como la medicina. Algunos serán abogados fluviales marítimos, porque los contratos tienen que ser muy bien hechos y tienen su terminología muy específica. Otros serán despachantes de aduana, pero no el despachante de aduana terrestre que estamos acostumbrados. Tiene que conocer los incoterms específicos del transporte fluvial marítimo. Hay otros que serán representantes, hay otros que tienen que conocer al día todos los books de las navieras, todos los books de los transportistas terrestres. Tienen que venderme el mejor camino para ser eficiente con mi producto. Yo quiero comprar un celular de X, un iPhone 17, creo que está saliendo ahora. Si él vino por el puerto de Shanghai, si él vino por la naviera X, si vino por... No sé, eso lo verá el broker o el freight forwarder. Yo quiero comprar mi celular a un precio eficiente y en el tiempo que lo estoy necesitando.
Para ello, hay muchas cosas que hay que hacer. Fíjense, esta curva es muy interesante. Hasta el 2029, si queremos llegar a 4,5 millones de toneladas, tenemos que trabajar públicos y privados, que significan los puertos y el gobierno, para que nos facilite la normativa, para que podamos limpiar, tener un canal expedito de navegación. Si seguimos como estamos, lo máximo, solamente los privados hacen el trabajo de mantenimiento de todo el sistema, vamos a llegar a 3 millones. Si no hacemos nada, vamos a decaer porque los ríos se van a llenar de sedimentos y vamos a ir decayendo en las exportaciones y cada vez vamos a ser menos competitivos. Por eso países como Paraguay, ustedes habrán escuchado, el florecer de comercio exterior paraguayo se debe prácticamente a la hidrovía Paraguay-Paraná. Ellos son muy competitivos, es más, tienen la tercera flota de barcos más grande del mundo. Solamente vienen después de China y Estados Unidos. Entonces, como país, tenemos que todavía mejorar la navegación del Canal Tamengo. Aquí nacerán los que harán los especialistas en dragados, en batimetría, en estudio de navegación, alianzas públicos-privadas, Estado y los privados, mejoras en la logística tanto terrestre nacional, o sea, de camiones, buscar un ida y vuelta, un round trip que se llama, con cargas para que puedan mejorar los fletes, y de igual manera con la carga fluvial marítima. Mucha carga entra o mucha carga sale y poco es la que entra en el caso fluvial marítimo. Entonces hay muchos desafíos para poder hablar. La cuestión ambiental, desarrollo, un monitoreo ambiental constante y accesible, desarrollar nuevos proyectos portuarios. Es importante el desarrollo de nuevos proyectos portuarios porque cada vez hay más cargas y no tenemos logística, entonces no adelanta. Cuando hay alternativas, un país que tiene opciones es un país que crece. Si yo tengo opción de salir por un puerto, por el otro puerto, me vuelvo competitivo, porque los puertos entre sí se hacen más eficientes. Si no tengo, el que hay me va a cobrar lo que quiere y yo o pago o me quedo. Un diseño, un sistema aduanero que sea uniforme, facilitador, tecnológicamente ágil para poder ser competitivo con los otros países. Básicamente eso es lo que tengo para decirles sobre Puerto Jennifer y el comercio internacional boliviano fluvial marítimo. Gracias a todos por su tiempo y aquí se encuentra mi WhatsApp y mi mail. Cualquier cosa que puedan, alguna duda que tengan, estaré a su disposición. Candy, me encuentro a disposición para cualquier pregunta, cualquier consulta que quieran hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecer una vez más, ¿no?, por la presentación, por la explicación en realidad brindada y por sobre todo toda la gestión y todo lo que logra hacer, ¿no?, Puerto Jennifer y el aporte que tiene a toda la región y a lo que significa, ¿no?, esta gran proyección hacia la hidrovía. Abro también las preguntas antes de hacer tal vez alguna que haya por parte del público. María José, no sé si tenemos alguna consulta con usted o directamente nos las colocan aquí en el chat para que la podamos ir realizando a Bismarck. María. Sí, No le logro escuchar, María José. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? La puede comentar por aquí o también en el chat. Bismarck, dentro del dragado veíamos, ¿no?, de que Puerto Jennifer hace su propia inversión dentro de lo que ha sido el tema del dragado dentro del canal Tamengo. La duda es, ¿hay que hacerlo con cierta frecuencia o esta es una inversión que se la hace por un periodo largo de tiempo o debe ser continuo este trabajo que se realiza?
Hay dos conceptos que quiero, gracias por la pregunta, hay dos conceptos que hay que diferenciar, dragado y mantenimiento, o limpieza. Limpieza es como el jardín de casa, las plantas crecen y la grama crece y hay que mantenerla a su nivel. El dragado es un concepto un poco más, que tiene mayor impacto ambiental, hay que hacerlo con una licencia ambiental y una autorización que tiene cierto límite, a cierto punto podemos dragar. Se lo hace, lo hemos hecho una vez y después le hacemos los mantenimientos. Por ejemplo, primero viene el dragado y luego mantener para que todos los años se mantenga en ese nivel de navegabilidad. Porque como son, ahí les he mostrado el gráfico, aguas que entran y salen, cada entrada que viene entra sedimento y cuando sale quedan estos sedimentos y al año siguiente, si no se lo limpia, se va acumulando y va perdiendo su canado o su navegabilidad. O sea que es importante hacer un mantenimiento, cada unidad es diferente, pero más o menos en el canal Tamengo, que en nuestro caso cada 2 años tenemos que hacer, cada 3 años tenemos que hacer el mantenimiento correctivo. Bien. Muchas gracias, Lisa. Tenemos varias preguntitas. Una pregunta. Sí, claro. Sí, adelante. ¿Hay algún proyecto en curso para mejorar la infraestructura en los tramos más difíciles de lo que es la ruta al Pacífico que nos mostraba usted? Con la ruta al Pacífico sería el tema carretero. Bueno, qué pena que nosotros nos perdimos de hacer parte de la ruta transoceánica. Hay proyecto Carmelo Peralta, uno de ellos, que va hasta Roboré, justamente que es camino hacia Puerto Suárez, y de ahí se deriva a Carmelo Peralta y podemos llegar hasta los puertos del Pacífico. Pero dependiendo del tipo de carga, el tipo de producto, hay que hacer un análisis. Los costos nos pueden llevar a ser tener más desventaja. Entonces, hay carga que por su naturaleza le es más fácil, es más barato salir por la hidrovía, o sea, salir por el Atlántico, como habíamos visto en el gráfico, que irse por el Pacífico. Pero todo dependerá justamente del tipo de carga. Por ejemplo, mineral de hierro me saldría muy caro, por más que haya una alternativa logística para llevar al Pacífico, que sacarlo por el Atlántico. Pero sin embargo hay otros productos como granos de soya, que muchas empresas soyeras lo hacen, o derivados de la misma, que sí, en época que la hidrovía no es navegable, se sale por el Pacífico, y eso se convierte en una ventaja. Paraguay no tiene esa ventaja que nosotros tenemos, o es la hidrovía o no hay más. Nosotros todavía nos damos el lujo de poder hacerlo. Ahora Paraguay va a tener esa gran ventaja con este proyecto. Ahí sí va a ser un país mucho más competitivo con este proyecto logístico. No sé si responde a su pregunta, pero sí hay proyectos, como le dije, Carmelo Peralta, Perú, que ha desarrollado el puerto de Chancay, que es uno de los puertos más grandes del mundo en este momento y será el hub para América del Sur. Sí, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, Licen. Hay otra consulta. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene el puerto Jennifer para las empresas que se involucran en el mismo? El mayor desafío que tenemos es poder ser navegable los 12 meses del año y poder tener una frecuencia de carga definida. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí ustedes, estudiantes y futuros profesionales, es un desafío para todos nosotros como bolivianos. Es poder decir, cada 15 sale un barco, por decirlo, cada 15 días, el primero y 15 de cada mes sale un barco con destino a puertos marítimos de Argentina o Uruguay. Entonces, toda la industria boliviana sabe que los insumos que vienen de afuera o su plan de exportación para el mercado internacional ya tiene un cronograma definido. Yo puedo entregarle a usted, señor, que está en España o que está en África, porque yo sé que el 15 sale de Bolivia, 20 días está en Argentina, 25 días de búsqueda de ultramar, en X fecha estoy en su puerto en tal país.
En este momento no tenemos esa logística. Esos dos son los grandes desafíos como puerto Jennifer y como cualquier puerto boliviano que tenemos que tener. Muchas gracias, Licen. Otra pregunta del chat es, en cuanto a infraestructura, ¿qué mejoras estructurales se consideran prioritarias para aumentar la capacidad operativa y la resiliencia ante eventos climáticos extremos o crisis logísticas dentro del puerto? Bueno, el ser resiliente es una condición que los bolivianos la tenemos que hacer desde que nacimos por ser mediterráneo, un país mediterráneo. En términos de infraestructura es tener más bien barcazas que se adapten. ¿Sabes cómo? Uno de los muy interesante la pregunta, felicidades. Uno de los problemas que tenemos es de que los barcos vienen desde Argentina hacia Bolivia. En Argentina o en Uruguay tienen 36 pies de profundidad las aguas, entonces los remolcadores son grandes, las barcazas son grandes. Cuando la agua es tan baja, estos barcos grandes no llegan a Bolivia y dicen no se puede navegar. Si nosotros girásemos la silla y vemos desde Bolivia hacia allá, tendríamos barcos con menos calado, o sea, hacer construir barcazas, infraestructura naval con menos calado y decir, bueno, si yo puedo salir con 10 pies, no me importa cuánto esté por Argentina o por Uruguay, que con seguridad voy a llegar. Entonces, ese sería uno de los grandes proyectos para ser resiliente, porque no importa que por condiciones climáticas, por otras condiciones, tengamos que bajen las aguas, podamos salir de igual manera o podamos navegar más tiempo en el año. Muchas gracias, Licen. Ahora otra consulta. ¿Cuáles serían las condiciones logísticas para sacar afuera nuestros productos como la soya y poder competir con países potenciales como Brasil? Lo que hacemos, y es lo que hacemos ahora, competimos con Brasil y Argentina y nos va muy bien, que lo hace Puerto Jennifer, lo hace Gravetal y muchas soyeras, industria de la soya de Santa Cruz. ¿Cuál es el desafío? Es ser eficiente en cada parte de la cadena logística, ser eficiente en el sistema de transporte, ser eficiente en la producción es un desafío para todos, los argentinos, bolivianos y brasileños, etcétera. Pero el transporte terrestre, por eso es que hablábamos, tenemos que mejorar la logística terrestre, o sea, contratar camiones que vayan y vuelvan al round trip para que nuestros costos bajen. 2, ser eficiente en que los puertos tengan igual de rate de operaciones, tiempo de operaciones, o sea, el tiempo de encargar, llegó el camión a encargar un barco para que las barcazas no estén demoradas y me quieran cobrar demoras y los costos ocultos. Entonces, eso ha hecho que seamos competitivos en el mercado internacional. Perfecto, Licen, muchas gracias. ¿Por qué? Ahora, Adelante. dame un segundito. Otra pregunta es, ¿qué tipo de carga se maneja principalmente en Puerto Jennifer? Hasta la fecha en Puerto Jennifer, bueno, por carga cautiva, que nosotros le llamamos, tenemos harina y aceite de soya, o sea, agronegocios. Sin embargo, otra de las cargas importantes que tenemos es la carga proyecto, como ustedes han visto en las fotos, el parque eólico, todas estas cargas de gran porte, el equipo para el Mutum. Estamos con mucha carga urea, que sacamos para el mercado internacional. También cemento, que es de Itacamba, que lo tenemos muy cerca. Importamos mucho hierro para Monterrey y otras industrias de Santa Cruz. Entonces, cada año nos hemos ido diversificando más y esperamos hacerlo cada vez más conforme vamos generando confianza en el exportador boliviano. Perfecto, muchas gracias, Licen. Había una persona que estaba levantando la mano. Creo que quería hacer una pregunta. Si no, pasamos a otra. Buenas tardes, Licen. Una consulta con respecto al tema de las cargas de
aceite de soya y grano de soya o harina de soya. Pasa que yo trabajo en una despachante y justamente trabajo con Gravetal y escuché que usted también había trabajado con ellos. Mi consulta es la siguiente: si el puerto de Jennifer tiene la capacidad para realizar trámites o exportaciones de libre consignación, más que todo por el tema del acopio. Si usted bien sabe, las libres consignaciones se van a un puerto en tránsito para el tema de costo-tiempo, ¿cierto? ¿Están capacitados actualmente para realizar ese tipo de trámites o a un futuro lo van a poder hacer? La cuestión de hacer los trámites, sí estamos en condiciones de hacerlo. Lo que no estamos en condiciones de hacerlo por una cuestión de que tenemos la industria, nosotros también, que es Nutrioil y Puerto Jennifer hacen parte del mismo grupo, no tenemos los espacios para poder realizar el almacenamiento del producto. Y muchas veces el gran problema es la originación. El cliente final a veces pide originación, aunque es paradójico porque cuando llega buque de ultramar en Rosario se mezclan las cargas, pero bueno, probablemente porque es del mismo cliente, llámese Bungeborg, llámese Cargill, las grandes del mundo, o ADM, y ahí pierde la originación. Pero para nosotros, cuando salimos, no tendría que dedicarle un silo específico para cada cliente, para que cuando efectúe su carga y llegue a Argentina, no se mezclan las calidades, porque usted sabe que en caso de aceite, el tema de fósforo, el caso de la harina, el tema de la proteína, justamente es nuestro gran diferencial. Los países de afuera nos compran la harina boliviana porque tenemos 47% de proteína y ellos tienen 45%, la mezclan y tienen una media, digamos, de buena calidad, gracias a nuestra producción. Pero sí, no lo hacemos todavía por el tema de capacidad de estructura. Eso, por ejemplo, que usted acaba de decir, creo que usted se llama Josías, ¿no? Me parece una pregunta muy interesante para que algún puerto desarrolle ese tipo de actividad que se necesita muchísimo, tener capacidad de estocaje para poder hacer exportaciones de no solamente harina, aceites y otros productos que tenemos que necesitan el tema de la originación. Gracias por la pregunta. Se podría decir que el puerto es exclusivo para Nutrioil de momento por el tema de capacidad, ¿cierto? Para ese tipo de carga. Para ese tipo de carga. ¿Sí? Pero para las otras cargas, ¿sí? Porque ese tipo de carga exige silos específicos para harina, si es grano, silos con batimetrías, si es aceite, tanques de aceite que no estén contaminados, que sean de combustible y eso, para ese tipo de productos. Igualmente Gravetal lo tiene el puerto que ha construido, lo ha construido específicamente para ellos. Hay veces que se puede hacer, sin querer salir de su pregunta, los denominados maquila, ¿sí? Que otro cliente viene y hace el servicio y presta un servicio aparte. Gracias. Licen, gracias. Otra preguntita. ¿Qué meses no son navegables en el puerto? En general, en todos los puertos bolivianos, porque el sistema es el que se ve afectado, generalmente son a partir del 15 de noviembre, finales de noviembre, y se retoma la navegación a partir del 15 de enero. Pero esto ya es un poco relativo porque por los cambios climáticos y otros factores ya no es como antes, que podemos programar, si se quiere, con mayor precisión. Este año, por ejemplo, Puerto Jennifer somos los únicos que hacemos un estudio de cómo es la curva en Cáceres, donde nace. Lo que sucede allá en 45 días nos pasa en Quijarro, porque esa agua es la que viene de... Si en Cáceres está bajando, en 45 días es de esperarse que baje acá. Entonces nosotros creemos que este año, por ejemplo, vamos a navegar hasta mediados de octubre. Entonces nosotros hacemos nuestros contratos con las navieras hasta esa fecha. Si se tiene un poco más, lo ganamos. Pero más o menos ese es el intervalo. Noviembre, diciembre y parte de enero. Muchas gracias, Licen. Tenemos más preguntitas. Una de ellas es, aparte de los productos de exportación que mencionó, ¿qué productos con valor agregado pasan por Puerto Jennifer?
Bueno, tenemos, bueno, les había mencionado, me mencionó el tema de la urea, el tema de hemos tenido con menor incidencia el tema de los cueros, que hemos mandado a Livorno, Italia, carne, que es un proyecto que queremos desarrollarlo, porque Bolivia tiene capacidad, tiene autorizaciones para poder estar en el mercado internacional, y especialmente la carga contenerizada. Gracias, Licen. ¿Está con tiempito para hacerle más preguntas? Porque hay varias. A su disposición. Mientras más preguntas, significa que les ha interesado. Dicen, ¿qué es lo que estaría faltando en el puerto Jennifer para que podamos utilizarlo en las importaciones? ¿Qué cree que le faltaría? Importaciones se pueden hacer, no hay ningún problema. Lo que pasa es de que generalmente lo que nos faltan son estructuras, como había mencionado antes, los freight forwarder y otros, la carga contenerizada para pequeños importadores que quieren importar un container o menos carga para poder traerla. Para ello se necesita tener barcazas que puedan traer, por ejemplo, con contenedores, y en eso trabajando. Por eso hablaba de tener una frecuencia, o sea, es decir, cada 15 días sale de Jennifer, por decir, un barco con destino a Argentina con contenedores, y viceversa, ese barco vuelve con contenedores de importación, en este caso para Bolivia. Entonces eso de ahí es lo que estaría faltando para tener una frecuencia más importante con el tema de import-export. En este momento exportamos más de lo que importamos, ¿sí? Porque la mayoría de las importaciones son unitizadas, o sea, son por containers. Sin embargo, sí hacemos importaciones de hierro, en bobinas, barras, pero no es como un nivel de exportación. Muchas gracias, Licen. Una pregunta, bueno, esta es de Ángeles Murillo. Bueno, varios han preguntado de los que están en sala. Ella consulta, ¿de qué manera el puerto ayuda a reducir los costos y tiempos de exportación para Bolivia? Como se dice, hemos pecado, hemos errado en su inicio, cuando empezamos operaciones en otros puertos, y la experiencia nos ha llevado a ser cada vez más eficientes. El tener la aduana en casa hace que seamos mucho más eficientes, porque cuando la aduana no está en casa, el fiscal de aduana tiene que ir hasta el puerto con barcaza, a veces son de La Paz, de otras ciudades, se pierde 1, 2, 3, 5 días que cuestan mucho dinero. Entonces ahí hemos sido mucho más eficientes. 2, el tener un puerto en la cual, gracias a la aduana también, llega un barco, se descarga, el barco se desplaza a otro lado, viene el siguiente, se sigue descargando, porque este otro barco que se desplazó se llama swap, se ha desplazado, está esperando que la aduana lo libere, que la aduana le ponga los precintos o qué sé yo. Entonces no perdemos tiempo en que llegue un barco, por ejemplo, lo hemos cargado, tenemos que esperar en la terminal que venga la aduana, le ponga precinto, que lo libere para recién salir del barco y entrar con el siguiente. Entonces hemos mejorado considerablemente el tiempo. Y por supuesto, el tercer elemento se llama inversión en equipos, cintas más grandes. Trabajamos 24 horas al día, tenemos la cultura, porque nuestra industria trabaja 24 horas, trabajamos 24 horas, y el factor más importante es capacitación. Tenemos un programa, hacemos parte de un programa de la UNTAD, Naciones Unidas, es un programa que tiene en distintos idiomas, esta es de habla hispana, del cual soy instructor, y hacemos intercambio con puertos europeos, puertos españoles, puertos portugueses o puertos de América Central y América del Sur, Argentina, Perú, Uruguay, o de Centroamérica como Panamá y República Dominicana. Entonces, personal capacitado, con infraestructura, equipos apropiados y con procedimientos como tener la aduana en casa, tener SENASAC cerca, tener Senarecon, tener todas las autoridades que intervienen a mano
Eso es lo que nos hace competitivos. Porque si no, tengo que esperar que venga el señor de Senasac de Santa Cruz a liberar mi carga. Tengo que esperar al señor de Senarecón, así, o sea, esa burocracia es que nos condena. Muchas gracias, Licen. Tenemos ahora una preguntita de Camila Vargas. Ella consulta cuánto es el porcentaje de ahorro y también de gastos o costos que puede tener el puerto Jennifer y cuál de estos optimizaría las exportaciones e importaciones. En realidad es cuál cree o cuál es el porcentaje. Perdón, quisiera entender mejor la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje que de ahorro, de gastos y costos que el puerto Jennifer optimizaría para las exportaciones e importaciones? Estamos hablando, en realidad, cuando hacemos las exportaciones e importaciones vía fluvial marítima, dependiendo de los destinos, pero cuando el destino, es la costa este americana, por ejemplo, o toda la costa atlántica, desde el Atlántico Norte hasta el Atlántico Sur, o Europa, tenemos aproximadamente un 20%, entre 14 a 20%, dependiendo del tipo de carga. Y eso es muy importante porque no solamente se mide en tarifas, sino lo que nos castiga muchísimo son los costos, los denominados costos ocultos, por las demoras. Entonces, nosotros llevamos un sistema que nos permite que llegó la barcaza, cargamos inmediatamente, porque tenemos un sistema de programación, las ventanillas de oportunidades ETA, el Estimate Time of Arrival que nos da la naviera, llegan a la terminal y en la terminal automáticamente la gente ya está preparada y sabe que va a llegar el 15 de septiembre un barco con tantos de estos, todo el mundo ya tiene todos los recursos pronto, se libera inmediatamente. Silvana, que es una gran profesional encargada de todo el sistema aduanero, ya tiene los despachos anticipados, ya tiene toda la documentación en borrador, copia o lo que sea, hace de que esos tiempos sean agilizados, los tiempos de desaduanización que van dependiendo del tipo de código aduanero que tenga, va de 2 a 4 a 6 horas. Cuando no lo teníamos eran días. Entonces ahí radica, como habíamos dicho, 80 y tantos mil dólares me cuesta un día de atraso hasta yo llegar a Argentina. Entonces, evidentemente, las horas cuentan. Muchas gracias, Licen. Ahora tenemos una pregunta de Daniela. Buenas tardes, Licen. ¿Qué ventajas competitivas ofrece la hidrovía frente a otros medios de transporte para mover el volumen de carga? En realidad, la hidrovía es la única que tenemos como opción fluvial marítima, llamémosla así. Lo que le había comentado, primero es el costo del flete. Un flete terrestre de Santa Cruz, llamémoslo así, hasta un puerto argentino, vamos a hablar de una media de $125 por tonelada. Un costo fluvial, estamos hablando de una media de $50 a $55 por tonelada, menos de la mitad. 2, por la vía fluvial, con una sola documentación, con un solo embarque, puedo llevar hasta 60.000 toneladas cuando el río lo permite. No es todo el año, pero cuando las aguas están altas. Entre 20 y 60.000 toneladas. Por ferrocarril o por camión o por camiones no podría llevar esas cantidades. Ojo que no estoy diciendo que tenemos que saber aplicar la multimodalidad. Los camiones en los tramos que correspondan, ferrocarril en el tramo, por ejemplo, de Santa Cruz a los puertos, se vienen en camión o en ferrocarril. Pero ya para salir afuera tiene que ser por la vía fluvial. Por lo que les acabo de explicar, los costos de flete es la primera variable que salta a gritos y es la diferencia entre ser o no ser competitivo. ¿Aló? Muchas gracias, Licen. Licen, esas serían las preguntitas que hubiera. Te agradecemos mucho. Licen, le agradecemos mucho por parte de, no sé si quiere decir algo más, complementar algo más, alguna respuesta.
No, quería más que todo agradecer y llamar la atención a todos ustedes, atención en buen sentido, es lo que algunas veces digo, Bolivia podrá ser un país enclaustrado, sin costa marítima, mediterráneo, pero nosotros los bolivianos no podemos ser enclaustrados. Tenemos que tener un open mind, una visión de poder llegar al punto del mundo que podamos hacerlo, porque condiciones tenemos, mano de obra muy buena, productos muy buenos. Lo que nos falta probablemente es eso que ustedes están haciendo, prepararse para enfrentar en el término logístico y comercio internacional de una forma a la altura, más eficiente, a la altura del mercado internacional, que cada vez está más exigente, cada vez los márgenes son más pequeños y tenemos que ser competitivos. Los felicito por una carrera tan linda, aprovechenla y para lo que necesiten, el puerto y mi persona nos encontramos a disposición. Gracias, Candy, gracias, María José, y a cada uno de los participantes. Un placer, me alegra mucho el número de participantes y espero que les sirva de algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bismar, una vez más también por todo el apoyo, la predisposición, por haber compartido esta tarde con nosotros, ¿no? Tan importantes desafíos, actividades y gestión misma que hace Puerto Jennifer, ¿no? Y al liderazgo tuyo. Yo me comprometo y a la vez, ¿no? Con el equipo de la carrera vamos a estar visitando y haciendo, ¿no? La parte de los convenios para que podamos también seguir fortaleciendo esta relación entre empresa y academia, universidad, y seguramente abriendo espacio para que más adelante hayan más opciones para que nuestros estudiantes puedan hacer la experiencia, ¿no? De visitar los puertos y desde ahí mismo verificar, ¿no? Todo lo que son las operaciones logísticas y cómo esto contribuye también al crecimiento formativo, ¿no? En todo lo que es el área de nuestra carrera. Gracias, Bismar, también a Silvana que ha estado apoyando, así que estamos muy contentos y agradecidos con ustedes. Y buenas tardes también para todos. Estamos en contacto. Gracias, gracias, y los espero en el puerto. Tómense una misión, organicen una misión para allá que con gusto lo recibiré. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego.